Estimado, espero que se encuentre muy bien. Mi nombre es Vanessa Morris y a continuación voy a dejar algunos ejercicios desarrollados para que ustedes puedan trabajar y así apoyar su aprendizaje en el tema de matrices. En primer lugar, dadas las matrices A igual a las entradas uno menos uno 2 y uno y la matriz B, que va a corresponder a las entradas 3 1 1 y cero, se les pide determinar el valor de m, en donde m va a corresponder a la operación a al cuadrado más b traspuesta, y eso va a estar multiplicado por a menos 2i. En primer lugar, tenemos que identificar que i nos estamos refiriendo a la matriz identidad. Recordar que la matriz identidad es una matriz cuadrada y para poder llevar a cabo las operaciones de suma o resta, tenemos que trabajar siempre en el mismo orden de las otras matrices. En este caso, como estamos trabajando con matrices de orden 2, eso quiere decir dos filas y dos columnas, la matriz identidad también va a tener que ser del mismo orden. Es por ello que M nos va a quedar igual. Si empezamos a desarrollar, vamos a tener que trabajar con A al cuadrado, pero eso no quiere decir que cada una de las entradas tienen que elevar a 2, sino que la matriz se va a multiplicar por sí misma dos veces. Se puede anotar aquí una vez la matriz A, que se va a multiplicar entonces por sí misma, es decir, por 1, menos 1, 2 y 1. Esto se va a sumar con 2 por la matriz B, pero traspuesta. ¿Qué hacemos al trasponer? Tomamos cada una de las filas y la convertimos entonces en columnas. Eso nos quedaría, la primera fila es 3, 1, por lo tanto ahora va a ser la primera columna. La segunda fila es 1, 0, por lo tanto ahora va a ser la segunda columna. Si nos fijamos en este caso, las entradas quedan igual. Entonces, aquí va la primera parte y eso se está multiplicando por A, que la matriz A es 1, menos 1, 2 y 1, menos 2 por la matriz identidad, que recordemos que la matriz identidad es aquella que tiene 1 en su diagonal principal y el resto de las entradas son 0. Entonces nos quedaría 1, 0, 0 y 1. Como tiene que ser de orden 2, seguimos trabajando tal cual. Esto es lo que vamos a tener que desarrollar. M nos va a quedar igual. Primero vamos a tener que desarrollar la multiplicación. Se sigue utilizando la misma jerarquía en cuanto a la operatoria, pero recordar que aquí lo que hacemos es multiplicar la primera fila, cada una de sus entradas, por la primera columna y así se van a sumar entre ellas. Es decir, la primera entrada sería 1, que se va a multiplicar por 1, más luego la otra entrada de la primera fila se va a multiplicar por la siguiente entrada de la primera columna. Entonces nos quedaría menos 1 por 2. En la otra entrada sería 1 por menos 1 más menos 1 por 1. Si cambiamos de fila, entonces ahora vamos a hacer la segunda fila por la primera columna, es decir, 2 por 1 más 1 por 2. Luego cambiamos de columna, entonces sería 2 por menos 1 más 1 por 1. Más, al trabajar con un escalar, lo que vamos a hacer es multiplicar cada una de las entradas de la matriz por esta constante. Eso quiere decir que la matriz nos quedaría 2 por 3 es 6, 2 por 1 es 2, 2 por 1 es 2 y 2 por 0 es 0. Así nos quedaría entonces la primera o el primer factor. Mantenemos entonces la primera matriz, 1, menos 1, 2 y 1,
Y nuevamente vamos a multiplicar por un escalar. Voy a mantener el menos, por lo tanto solo voy a multiplicar por 2. Esto nos quedaría 2, 0, 0 y 2. Ahí tenemos entonces el primer paso desarrollado. Luego, así, si resolvemos acá, la multiplicación nos quedaría 1 y aquí sería menos 2. 1 menos 2 sería menos 1. Aquí tenemos menos 1 más menos 1, como son signos iguales, nos va a quedar en menos 2. Aquí sería 2 por 1 es 2, y 1 por 2 es 2, al sumarlos queda 4. 2 por menos 1 sería menos 2, más 1 nos quedaría en menos 1. Así. Y eso se va a sumar con la matriz que ya la habíamos multiplicado, 6, 2, 2 y 0. Y eso entonces por... Y aquí, como estamos trabajando con una resta, lo que hacemos es trabajar con las entradas en la misma posición. Por lo tanto, sería 1 menos 2, nos va a quedar menos 1. Menos 1 menos 0 va a ser menos 1. 2 menos 0 sería 2. 1 menos 2 nos va a quedar en menos 1. Entonces lo mismo vamos a hacer al resolver ahora la suma del primer factor. Menos 1 más 6 nos va a quedar en 5 positivo. Menos 2 más 2 va a ser 0. 4 más 2 sería 6. Y menos 1 más 0 sería menos 1. Y eso ahora se va a multiplicar por menos 1, menos 1, 2 y menos 1. Al igual como lo hicimos en el primer paso, vamos a ir multiplicando filas por columnas. Entonces aquí vamos a multiplicar 5 por menos 1, que nos quedaría en menos 5, más 0 por 2, que sería 0. Mantenemos la misma fila, pero ahora vamos a cambiar la columna. 5 por menos 1 sería menos 5, más 0 por menos 1, que sería 0. Después, 6 por menos 1 sería menos 6, más menos 1 por 2, que sería menos 2. Cambiamos la columna. 6 por menos 1 sería menos 6, más menos 1 por menos 1, que sería 1 positivo. Por lo tanto, nuestra matriz M nos quedaría menos 5 más 0 es menos 5, menos 5 más 0 menos 5, menos 6 menos 2 sería menos 8, menos 6 más 1 sería menos 5. Aquí tenemos nuestra matriz M. Si se fijan ahí fuimos haciendo las distintas operaciones que se nos pedía en este ejercicio. Este es nuestro resultado. Ahí tenemos desarrollado el primer ejercicio. Hagamos un ejercicio similar. Aquí se nos pide entonces resolver una ecuación matricial, en donde también lo vamos a desarrollar por medio de las distintas operaciones que vamos a encontrar en la misma ecuación, que es la que tenemos acá. Y aquí se nos indican cuáles son las matrices que están trabajando en esa ecuación. Si nos fijamos, tenemos A, B y C, pero también tenemos una matriz X. Por lo tanto, lo que queremos determinar, ¿cuál es el valor de la matriz X? Y para eso,
vamos a tener que desarrollar esta ecuación. Primero lo vamos a desarrollar como si fuese una ecuación tradicional, una ecuación numérica. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que al estar trabajando con la traspuesta, es como si cada uno de estos valores quedara traspuesto. Es decir, esto nos quedaría como AB traspuesto menos 3 por C traspuesto más 2X traspuesto. Y eso va a ser igual a 5X traspuesto menos B al cuadrado C traspuesto. Ahí tenemos entonces el primer paso. Por propiedades de la traspuesta de una matriz, cuando tenemos una multiplicación y el resultado lo estamos transponiendo, esto nos va a quedar como la segunda matriz traspuesta por la primera. Se invierte el orden. Y lo que voy a hacer, voy a dejar que nuestra matriz X, que es la incógnita, la voy a dejar al otro lado de la igualdad. Por lo tanto, aquí quedaría menos, ahora sí, menos 3C traspuesto y más B al cuadrado por C traspuesto. Y eso sería igual a 5X traspuesto menos 2X traspuesto. Como aquí podemos desarrollar, voy a mantener esta primera parte tal cual, más B al cuadrado C traspuesto. Si nos fijamos aquí son términos semejantes, por lo tanto esto nos quedaría como 3X traspuesto. Y lo que podemos hacer para despejar la matriz X, que es nuestra incógnita, el 3 pasarlo dividiendo hacia el otro lado, pero considerando que va a estar dividiendo todo lo que tenemos acá. Eso lo podríamos expresar como un tercio de lo que teníamos entonces. B traspuesto A traspuesto menos 3C traspuesto más B al cuadrado C traspuesto, y eso va a ser igual a X traspuesto. Por lo tanto, esto es lo que vamos a desarrollar y vamos a empezar a trabajar con nuestras matrices. Lo voy a ir desarrollando acá. Esto nos quedaría un tercio de B traspuesto. Recordemos que al transponer intercambiamos filas por columnas. Entonces nos quedaría B traspuesto 0, 5, 3 y 1. Se va a multiplicar por la matriz A traspuesta, es decir, 1, 2, 3 y 4. Eso menos 3 por C traspuesto. C traspuesto nos quedaría 5, 6, 6 y 7. Y esto entonces sería igual a X traspuesto. Vamos desarrollando lo que tenemos acá. Voy a mantener el un tercio porque primero voy a desarrollar el paréntesis. Recordemos que al multiplicar vamos haciendo fila por columna. 0 por 1 es 0. Me había faltado ahí el paréntesis. Más 3 por 2, que sería 6. Después, 0 por 3, que es 0. Más 3 por 4, que es 12. 5 por 1 es 5. Más 1 por 2, que es 2. Luego 5 por 3, que es 15. Más 1 por 4, que es 4. Voy a mantener el menos y lo que voy a hacer es multiplicar por 3 cada una de estas entradas. Entonces nos quedaría 3 por 5, 15, 3 por 6, 18, 3 por 6, 18 y 3 por 7, 21. Ah, pero me había faltado una parte. Me falta
lo que teníamos acá. Faltaba esa parte del paréntesis. Entonces aquí lo vamos a tener que agregar. Voy a correrlo hacia acá. Más b al cuadrado. B al cuadrado sería 0, 5, 3 y 1 por sí misma. Recordemos que ahí vamos a multiplicar la matriz por sí misma al estar al cuadrado. 0, 5, 3 y 1. Y luego eso se va a multiplicar por c traspuesta, que sería 5, 6, 6 y 7. Ahora sí estaría completo. Entonces aquí primero voy a multiplicar la matriz b al cuadrado, que aquí sería 0 por 0, 0, más 5 por 3, que es 15. 0 por 5 es 0, más 5 por 1, que es 5. 3 por 0, 0, más 1 por 3, que es 3. 3 por 5, 15, más 1 por 1, que es 1. Y eso, una vez que tengamos el resultado, lo vamos a multiplicar por c traspuesto. 5, 6, 6 y 7. Y todo eso va a ser igual a la matriz X traspuesta. Entonces, sigo manteniendo en un tercio. Al resolver la multiplicación nos va a quedar 6, 12, 7 y 19. Ahí tenemos entonces el resultado de la multiplicación. Eso lo vamos a tener que restar. Mantenemos esa matriz tal cual, porque primero vamos a tener que desarrollar la otra parte, 18 y 21, más, aquí nos quedaría 15, 5, 3 y 16. Y eso lo vamos a tener que multiplicar después con 5, 6, 6 y 7. Todo esto va a ser igual a X traspuesto. Lo que podemos hacer ahora, primero por un lado vamos a tener que resolver esa multiplicación, pero aquí podríamos agrupar al tiro esos dos valores, esas dos matrices, trabajando entrada por entrada. Entonces, ahí vamos a tener que resolver la resta de 6 menos 15, lo cual nos queda en menos 9. Después 12 menos 18, que nos quedaría en menos 6. 7 menos 18, que eso sería 11 negativo. Y 19 menos 21, que sería menos 2. Más, multiplicamos entonces fila por columna. Lo voy a ir desarrollando. 15 por 5, eso corresponde a 75. Después, más 5 por 6, que sería 30. Y la siguiente entrada sería 15 por 6, que eso nos da 90. Lo voy a separar un poquito más para que se entienda que es la otra entrada. Y 5 por 7, que es 35. Después, 3 por 5, que es 15, más 16 por 6, que sería 96. Cambiamos de columna. 3 por 6, 18, más 16 por 7, que sería 112.
Esto sería igual a X traspuesta. 1/3, y si nos fijamos, ya estamos casi por terminar. Mantenemos la primera matriz tal cual, -9, -6, 11 negativo y -2, más, y desarrollamos aquí 75 más 30 nos quedan 105, 90 más 35 nos quedan 125, 15 más 96 nos queda en 111, y 18 más 112 nos queda en 130. Eso, déjenme revisar, 3 por 6 más 16 por 7, sí, 130. Esto va a ser igual a X traspuesto. Desarrollamos la suma. Y ahí vamos a tener -9 más 105 nos quedarían 96. -6 más 125 nos quedarían 119. -11 más 111 nos quedaría en 100. Y -2 más 130 nos quedarían 128. Esto sería igual a X traspuesto. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a dividir cada una de estas entradas por 3, debido a que se está multiplicando por 1/3. En el caso de que sean valores exactos, los dejamos tal cual, como en el caso del 96. 96 dividido por 3 nos queda 32, pero, por ejemplo, el 119 dividido por 3 no es un número exacto, por lo tanto lo podemos mantener como fracción. 119 tercios. Va a ocurrir lo mismo con el 100, nos va a quedar 100 tercios. Y en el caso del 128, va a ocurrir lo mismo, no vamos a poder simplificar o desarrollar cada uno de ellos. 128 tercios. Ahora, esto es igual a X traspuesto, y lo que nosotros queremos identificar es la solución directamente de la ecuación matricial. Por lo tanto, lo voy a hacer acá al lado, X va a ser igual. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Transponer esa matriz. Por lo tanto, nos quedaría 32, 119 tercios, 100 tercios y 128 tercios. Ese sería el resultado entonces de este ejercicio. Con eso terminamos y solucionamos lo que se nos estaba pidiendo. Si se fijan aquí, solo hemos utilizado las operaciones para trabajar con matrices. Veamos otro ejercicio. Aquí, ya cambiamos un poquito la metodología. Se nos está pidiendo en este caso determinar el rango de la matriz. Para determinar el rango, lo que vamos a tener que utilizar son las distintas operaciones elementales, fila, para así escalonar nuestra matriz. Es decir, que cada una de las entradas principales de cada una de las filas, entrada principal es la primera entrada no nula, es decir, distinta de 0, la tenemos que convertir en 1 y luego el resto de su columna hacerla 0. Eso es para cada una de las filas y columnas que estemos trabajando en la matriz. Ahora sí. Entonces, voy a copiar tal cual la matriz. 3, 5, 6 y 2. 2, 5, 9 y 3.
Si nos fijamos en la primera entrada de la primera fila, ya está convertida en 1. Lo que tenemos que hacer es el resto de la columna cero y nos apoyamos en la entrada principal. Por lo tanto, la fila 1 la voy a multiplicar por -3 y el resultado se lo voy a sumar a la fila 2. ¿Dónde voy a dejar este resultado? En la fila 2. Luego, -2 lo voy a multiplicar por la fila 1 y se lo voy a sumar a la fila 3, para que así el resultado me quede en la fila 3. Voy a ir desarrollándolo hacia abajo. Si nos fijamos, no estamos aplicando ninguna operación elemental a la fila 1, por lo tanto nos va a quedar tal cual. 1, 2, 3 y 1. Luego, -3 más 3 sería 0. Aquí vamos a tener -6 más 5 sería -1. 3 por -3, -9, más 6 nos va a quedar en -3. -3 más 2 nos va a quedar en -1. Continuamos entonces. Aquí sería -2 más 2, esto es 0. Vamos a quedar en -4, más 5 nos va a quedar en 1. Aquí sería -6 más 9, que va a quedar 3. Aquí sería -2 más 3, que va a ser 1. Si nos fijamos, lo que tenemos que hacer ahora es convertir la entrada principal de la segunda fila en 1 y luego el resto de la columna 0. Para eso tenemos dos opciones: o intercambiar estas dos filas, o la fila 2 multiplicarla por -1. Podemos desarrollar un ejercicio de distintas formas, aplicando distintas operaciones elementales, pero si lo desarrollamos correctamente, el resultado va a ser el mismo. Por lo tanto, aquí yo voy a multiplicar por -1 la fila 2 y el resultado lo voy a dejar en la misma fila 2. Para la fila 1 no voy a hacer nada, así que mantengo tal cual. 3, 1. Aquí sería 0, 1, 3 y 1. 0, 1, 3 y 1 lo mantengo tal cual. Si nos fijamos, ya tenemos la entrada principal de la segunda fila convertida en 1. Tenemos que hacer que el resto de su columna sea 0. Y para eso vamos a apoyarnos en la entrada principal de la fila con la cual estamos trabajando. Por lo tanto, voy a multiplicar por -2 la fila 2 y el resultado se lo voy a sumar a la fila 1. El resultado va a quedar en la fila 1. Luego voy a multiplicar por -1 la fila 2 y el resultado se lo voy a sumar a la fila 3. El resultado va a quedar en la fila 3. La fila 2 no va a cambiar. Entonces, 0, 1, 3 y 1. Aquí nos va a seguir quedando 1. Luego sería -2 más 2, 0. Aquí vamos a tener -6 más 3, -3. -2 más 1 va a ser -1. Luego vamos a tener -2, sí está bien. Aquí va a seguir siendo 0. -1 más 1 es 0. Si nos fijamos acá, -3 más 3 es 0. -1 más 1 es 0. Así nos queda la entrada principal de la segunda fila y el resto de su columna convertida en 1.
Si nos fijamos en la fila 3, no tenemos entrada principal, porque todas sus entradas son nulas, son cero. Por lo tanto, ya tenemos reducida la matriz y desde aquí determinamos cuál es el rango. Por lo tanto, vamos a decir que el rango de esta matriz A sería igual y tenemos que contar cuántas filas son no nulas. Esa fila tiene elementos que son distintos de cero, por lo tanto contamos una, y en este caso sería otra fila también que tiene entradas no nulas. Por lo tanto, el rango de esta matriz sería 2. Y con esto terminamos este ejercicio. Recuerden que aquí tenemos que reducir al máximo la matriz para luego poder determinar la cantidad de filas no nulas que va a representar al rango. Voy a correr esto más acá para que se entienda qué es la solución. Ahí tenemos nuestra matriz. Y veamos un último ejercicio. Aquí vamos a trabajar también con el rango de una matriz, por lo tanto vamos a tener que aplicar las distintas operaciones elementales para ir reduciendo esta matriz. Lo voy a hacer un poco más separado para que quede más ordenado. Voy a copiar la matriz tal cual para luego empezar a reducirla. 1, 1, 1, 1, 2, menos 1, 1 y 2, 1, 2, menos 3 y 3. Si nos fijamos, ya tenemos la entrada principal de la primera fila convertida en 1. Tenemos que hacer el resto de la columna 0. Nos apoyamos en la entrada principal. Voy a multiplicar menos 2 por la fila 1 y el resultado se lo voy a sumar a la fila 2, quedando o cambiando la fila 2. Y menos 1 lo voy a multiplicar por la fila 1 y se lo voy a sumar a la fila 3. Mi resultado lo voy a dejar en la fila 3. Esto nos va a quedar. La primera fila se mantiene tal cual. 1, 1, 1 y 1. Después tendríamos menos 2 más 2, 0. Menos 2 menos 1 nos va a quedar en menos 3. Menos 2 más 1 sería menos 1. Y menos 2 más 2 sería 0. Vamos a la otra fila. Menos 1 más 1, 0. Menos 1 más 2 es 1. Menos 1 menos 3 sería menos 4. Menos 1 más 3 sería 2. Ya tenemos lista la entrada principal de la fila 1 y el resto de su columna es 0. Pasamos a la siguiente entrada principal. Tenemos que hacer que eso se convierta en 1. Por lo tanto, lo que voy a hacer es intercambiar estas dos filas. Entonces, la fila 1, perdón, la fila 2, la voy a intercambiar con la fila 3. La fila 1 sigue manteniéndose igual, pero aquí sería 0, 1, menos 4 y 2. Y luego vamos a tener 0, menos 3, menos 1 y 0. Ahí si nos fijamos, ya tenemos la entrada principal de la segunda fila, tenemos que hacer el resto de su columna 0. Entonces sería menos 1 por la fila 2 y se lo vamos a sumar a la fila 1. Va a cambiar la fila 1. Y voy a multiplicar por 3 la fila 2 y el resultado se lo voy a sumar a la fila 3. Entonces aquí va a cambiar la fila 3. La fila 2 es la que se mantiene igual en este caso. 0, 1, menos 4 y 2. Y hacia arriba sería 1, menos 1 más 1 es 0. 4 más 1 sería 5. Menos 2 más 1 sería menos 1. Hacia abajo nos va a quedar 0. 3 menos 3 sería 0. Menos 4 por 3 sería menos 12. Y a eso lo vamos a sumar con menos 1. Nos quedaría 13 negativo.
Y después sería 6 más 0, 6. Ya tenemos entonces la entrada principal de la fila 2 convertida en 1 y el resto de su columna es 0. ¿Qué nos queda? Convertir la entrada principal de la fila 3 en 1 y el resto de la columna 0. Por lo tanto, y aquí vamos a tener que trabajar con fracciones, voy a multiplicar por menos 1 partido por 13 la fila 3. Y claramente, como estoy operando solo esa fila, el resultado va a quedar en la fila 3. Voy a continuar acá. 1, 0, 5, menos 1, 0, 1, menos 4 y 2, 0, 0, menos 13 por menos 1 partido por 13 nos va a quedar en 1, y aquí nos quedaría en menos 6 dividido por 13. Ya tenemos la entrada principal de la fila 3 convertida en 1, tenemos que hacer el resto de su columna 0. Entonces, nos apoyamos en la entrada principal, voy a multiplicar por menos 5 en la fila 3 y se lo voy a sumar a la fila 1, cambiando la fila 1. Y 4 por la fila 3 y el resultado se lo voy a sumar a la fila 2. Cambia la fila 2. Voy a alcanzar acá. Aquí sería la fila 3 la que queda igual, menos 6 treceavos, y hacia arriba sería 1, 0, menos 5 más 5 es 0. Si multiplicamos menos 6 treceavos por menos 5, eso nos va a quedar en 30 partido por 13. Si se lo restamos a 1, al simplificar, nos va a quedar en 17 treceavos. Luego, aquí sería 0, 1, 4 menos 4 es 0, y nos va a quedar menos 6 dividido por 13. Al multiplicarlo por 4, nos va a quedar en menos 24 treceavos. Y sumándoselo a 2, nos va a quedar en 2 treceavos. Positivo. Así. Si nos fijamos, tenemos cada una de las entradas principales de cada fila convertida en 1 y el resto de su columna es 0. Por lo tanto, ya terminamos la reducción. A pesar de que aquí nos queden valores numéricos, como no tenemos otra fila, no hay entrada principal para esta columna. Es decir, aquí tenemos que identificar cuál es el rango de la matriz A. El rango de la matriz A, si nos fijamos en la cantidad de filas no nulas, en este caso sería 3. Por lo tanto, este sería el resultado que estábamos buscando. Espero que les haya quedado claro y cualquier duda estamos en contacto. Que estén muy bien. Saludos.